doctor. Disfunción sistólica, habíamos dicho que es todo lo que afecta a la contractilidad, falla de la contractilidad. ¿Sí? Del miocardio, obviamente, habíamos comentado que hay fracción de expulsión baja, la presión arterial baja, y la tríada clásica, taquicardia, cardiomegalia y galope. Ahora, disfunción diastólica, lo que da origen a la falla cardíaca, confusión con fracción de expulsión normal o elevada. ¿Dónde está la alteración fundamental en la disfunción diastólica? Alteración en la distensibilidad y relajación ventricular. Es decir, tenemos un ventrículo rígido, por lo cual, cuando se llena el ventrículo, menor volumen y mayor presión, que es el que ocasiona los síntomas. Cuando vamos a tener un ventrículo rígido, lo más común es que esté hipertrófico, isquémico o infiltrado. ¿Sí cambió la diapositiva? Sí. Sí, doctor. Entonces, aquí está la definición que viene en el HERS, en un libro de cardiología que es el HERS, que es traducción del inglés. Hay disfunción sistólica, dos tipos de falla por disfunción sistólica y disfunción diastólica. La disfunción sistólica se conoce como fracción de expulsión baja o de eyección baja. Y la disfunción diastólica con fracción de expulsión normal o elevada. Vamos a ver otras características. En la disfunción sistólica, daño a la miofibrilla, falla la contractilidad. Fracción de expulsión baja, ya lo comentamos. Tríada clásica, taquicardia, cardiomegalia y galope. Constituye, aunque el libro de Hertz habla del 70%, en la realidad, en la práctica clínica, constituye casi el 95% de todas las fallas cardíacas que vemos. ¿Y qué galope tiene? 3R, quiere decir lleva mucho volumen y muy acelerado. Y las características, ya dijimos, taquicardia, cardiomegalia y galope, la presión arterial baja, habitualmente normal o baja, pero lo característica es la fracción de expulsión baja. Disfunción diastólica nos va a dar origen a la falla cardíaca con fracción de expulsión elevada. Otros llaman fracción sistólica preservada. Es lo que a veces nos confunden. Quiere decir que no hay daño a la contractilidad. ¿Dónde está la alteración? Alteración en la distensibilidad o relajación ventricular. Quiere decir, vamos a encontrar un ventrículo rígido. Hipertensos e isquémicos es lo más común. ¿Cómo está la fracción de expulsión? Normal o elevada. Por eso se llama falla cardíaca con función de expulsión normal o elevada. Hay galope, sí, pero aquí es R4. El cuarto ruido, porque tenemos un ventrículo rígido. Y eso de que es más común en mujeres, eso es relativo. Puede presentarse en hombres y mujeres. No hay cardiomegalia. Y aunque el Harris comenta que hasta el 40% es con disfunción diastólica, yo creo que en la práctica clínica la vemos poco frecuente. Y a lo mejor constituye entre el 5 o 10% de la población de falla cardíaca que vemos. Disfunción diastólica debe tener un ventrículo rígido, es lo fundamental. Y vamos a entender esto que nos dice aquí, ¿cuándo va a haber disfunción diastólica y sistólica? Aquí es lo normal, lo azul que esté más azul. Aquí está representado de este lado el ciclo cardíaco. Aquí inicia con la apertura de la válvula mitral, ejemplificando el ventrículo izquierdo, pero lo mismo sucede con el derecho. Frase: mientras se abre la válvula mitral se empieza a llenar el ventrículo. Fase de expulsión, de llenado rápido del ventrículo, diastasis, contracción auricular, contracción isovolumétrica. Por presión se abre la válvula aórtica y fase de expulsión o eyección
y relajación isovolumétrica. Es la curva normal, la curva de presión, volumen. ¿Qué pasa en la disfunción diastólica? En el momento que se abre la válvula mitral, sí se eleva un poquito la presión de llenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayor volumen. Pero la alteración fundamental es en la contracción isovolumétrica, es decir, en la contractilidad que está fallando. Por lo tanto, la fracción de expulsión está baja y la relajación isovolumétrica, y aquí nuevamente. ¿Qué pasa con la disfunción diastólica? Como hay un ventrículo rígido, el llenado ventricular rápido, ¿verdad? Lento, contracción auricular, produce una elevación importante de la presión al final de la diástole. ¿Por qué? Porque es un ventrículo rígido. Mayor presión y menor volumen, contracción isovolumétrica normal. Por lo tanto, la fracción de expulsión va a estar normal o elevada y relajación isovolumétrica. Así hay que entenderlo. La disfunción diastólica es en el momento del llenado que se originan presiones muy elevadas, con menor volumen, y sistólica, daño a la contractilidad. Aquí tenemos un ventrículo hipertrófico, obviamente está rígido. Va a haber, si hay datos de insuficiencia cardíaca derecha, será por disfunción diastólica. Vamos a hacerlo más sencillo. Le voy a preguntar y alguien me va a decir si es disfunción sistólica o diastólica. Tengo un paciente de 60 años. Vamos a ponerle femenino, que es lo que más vemos, pero la edad, el sexo no importa. Que tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas. Y tengo a la exploración, hay taquicardia, hay cardiomegalia y hay galope. ¿Qué será? Insuficiencia diastólica. ¿Disfunción sistólica o diastólica? Diastólica. No entendieron nada. Bueno, no importa. Nuevamente, voy a quitar esta imagen. Ahora tengo a un paciente hipertenso que en el electro tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene disnea, tiene estertores crepitantes, tiene taquicardia, RX de tórax, corazón de tamaño normal. ¿Qué será? ¿Una falla cardíaca con disfunción sistólica o diastólica? Diastólica. ¿Por qué? Porque no hay cardiomegalia. No hay cardiomegalia 1, 2, hay ventrículo hipertrófico, rígido. Ahora voy a poner otro. Paciente que es hipertenso, pero ya de muchos años. Tiene disnea, estertores crepitantes, taquicardia, en la radiografía de tórax tiene cardiomegalia. Falla cardíaca con disfunción sistólica o diastólica. Disfunción sistólica. Sistólica, porque ya hay daño a la miofibrilla. Bueno. A veces encontramos casos que hay falla cardíaca con gasto elevado. El clásico es el paciente que tiene enfermedad hepática crónica. Pero hay otras, como fístulas arteriovenosas, algunos casos de hipertiroidismo, la anemia, etc. Y a veces entran en insuficiencia cardíaca, en falla cardíaca. Su clasificación, fíjense bien. Estadio 1, fase aguda, tiene, obviamente, en algún momento dado empieza, se compensa, y fase crónica o irreversible. Esta clasificación que vamos a ver ahorita, hay muchas maneras de decirlo. Esta fue descrita en la clasificación americana por estadios. Como ven ustedes, la AJA.
Vamos a esperar que alguien termine de jugar. Yo creo que ya. Bueno, esa clasificación americana de la falla cardíaca para nosotros es importantísima. Porque esto depende del tratamiento que le vamos a dar. Y depende de que nosotros eduquemos al paciente. Porque si no lo logramos, vamos a ver los resultados. Lo clasifica en estadio 1 o clase 1, clase A, B, C y D. Estadios A, B, C y D. Son 4. 1. Alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca sin alteraciones estructurales aparentes del corazón. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente hipertenso que tiene colesterol alto. Llega conmigo y solo está la presión alta, le doy medicamento antihipertensivo y le digo que es para toda la vida y que tiene que ir con el médico cada 2 o 3 meses para ver. Se desaparece. No tiene, le tomo un electro, está normal. Lo único que encuentro es el colesterol alto y la presión elevada, pero no tiene más cosas. ¿Tiene riesgo de padecer falla cardíaca? Sí, si no se controla la presión y el colesterol. B. Después de un tiempo, vamos a ponerle 1 año, 2 años, regresa con nosotros porque le vuelve la molestia. Y ahora dice, anomalías estructurales y síntomas de insuficiencia cardíaca, no tiene disnea, no tiene edemas, no tiene taquicardia, le toma un electro y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y el colesterol sigue alto. Entonces empieza a tomar sus medicamentos, se controla, no vuelve a ir a la consulta, ni a su centro de salud o con cualquier médico. Y deja de tomar el medicamento porque ya se sintió bien. Llega un tiempo después y le voy a encontrar anomalías estructurales con síntomas previos o actual insuficiencia cardíaca. El señor llega con nosotros ya de varios años de hipertensión arterial, toma una radiografía, puede haber cardiomegalia o no. En el electrocardiograma vamos a suponer que tiene un bloqueo de la rama izquierda del haz de His por la presión tan alta. Presenta la aurícula izquierda también. Tiene disnea, un poquito de estertores crepitantes y le doy tratamiento. Y ahora me dice, doctor, ahora sí voy a hacerle caso y voy a tomar todos los medicamentos. ¿Piensa bien? Entonces, pero con el tiempo, aunque esté viniendo conmigo con el tiempo, llega después, con síntomas de insuficiencia cardíaca rebelde al tratamiento. Ya tiene disnea, tiene más edemas, tiene taquicardia, cardiomegalia y galope. Y ahora me dice, doctor, antes me daba usted 2 medicamentos y me controlaba, y ahora me está dando 5 y sigo igual. Ya no tiene reserva cardíaca, el daño estructural es importante. ¿Qué sucedió? ¿Dónde debió haber empezado su tratamiento? Clase A. Si hubiese hecho caso A y B, no estuviera como llegó acá, ¿verdad? Clase C y D. La clase C y la clase C lo más probable es que evolucione a la D o se estacione y pocas veces lo vamos a regresar a la B. ¿Por qué? Porque el daño es estructural y ya tiene síntomas importantes. O a lo mejor, si se controla lo mejor posible, se prolonga más tiempo ese daño, pero va a finalizar con clase D. Entonces, todos los factores de riesgo cardiovascular debemos de tratarlo. Y ahí el momento de tratarlo para prevenir que evolucione a insuficiencia cardíaca. A y B, aunque haya daño estructural, pero no hay síntomas, probablemente sea reversible. Se ha demostrado que la hipertrofia del ventrículo izquierdo
Si lo controla el colesterol, deja de fumar, etcétera, y entonces no evoluciona a falla cardíaca. Pero ya que empezó con daño estructural y síntomas importantes, es cosa de tiempo porque va a seguir evolucionando a mayor daño. Por eso la clasificación por estadios es más importante. Todos los factores de riesgo cuando inicien, podemos evitar el daño vascular, estructural, cardíaco. Ya que se presentan, es probable que lo estacionemos o con el tiempo evolucionen a la clase D. Eso es importantísimo, la elección por estadios de la falla cardíaca de la Asociación Americana. Creo que es la clasificación. Creo que nunca debemos de olvidarla. Hay unos que lo ponen en el expediente, pero todos los que llegan al hospital tendrán C y D, no hay más. Datos radiográficos. Pues ya hemos hablado de cardiomegalia, del índice cardiotorácico. Puede haber datos de hipertensión venocapilar pulmonar con las líneas B de Kerley, derrame pleural, que se borran los cilios, redistribución del flujo pulmonar, edema en alas de mariposa, ya todo lo hemos mencionado. ¿Qué le vamos a estudiar a la falla cardíaca? Cualquier problema cardíaco que le hacemos, electro y tórax. Pero toda la literatura nos dice que la falla cardíaca siempre debe valorarse con ecocardiograma. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los hospitales todavía no hay, o si hay ecocardiogramas, se reservan para los pacientes, algunos pacientes, no para todo. ¿Por qué? Pues la falla cardíaca ya con daño importante, pues podríamos hacerlo, pero no vamos a ganar mucho, pero debe de hacerse todos los pacientes con falla cardíaca, un ecocardiograma, que nos va a dar la fracción de expulsión. Ya dijimos que si está a menos de 40, francamente en falla cardíaca. Y otro factor importante, ya dijimos que tiene edemas, hiponatremia. Cuando un paciente con falla cardíaca tiene hiponatremia, tiene, por lógica, tiene sodio, tiene mucho líquido y menor cantidad de sodio. No es que tenga, en total es lo mismo, pero está más diluido. Hiponatremia dilucional. Mal pronóstico nos está hablando de que, y lo estamos viendo al paciente con edema importante. Y ahora el BNP, fíjense, péptido natriurético cerebral, lo que dice, valor diagnóstico y pronóstico de falla cardíaca. Hay otro que en lugar de PNB ponen el ProPNB. Este es mejor, más específico, pero como es más reciente, no todos los hospitales lo tienen. La mayoría de los hospitales del sector de salud hay PNB. Y el otro que se llama NT ProBNP es más específico, pero no en todos lados hay, por eso pongo el PNB. O los dos, ProPNB y el PNB. Valor diagnóstico y pronóstico de falla cardíaca. Un ejemplo. Yo veo un paciente que tiene edemas, a lo mejor tiene disnea, y digo, no, pues tiene falla cardíaca. No está recibiendo tratamiento y le pido PNB y sale normal. Sin tratamiento, sale normal. Eso quiere decir que debo de enfocarme a que ese edema que tiene, esa retención hídrica, es por otra causa, no es cardíaco. ¿Ya ven? Diagnóstico importante con una muestra de laboratorio, PNB. Claro que entre más alto está, el paciente va a estar más grave, pero eso lo estamos viendo clínicamente. Entonces, para eso nos sirve. Y también para valorar su pronóstico. Si está muy alto y le doy tratamiento, y con el tratamiento baja el PNB, quiere decir que sí hay mejoría. Y lo vamos a ver también clínicamente. Pero si no baja, quiere decir que el pronóstico no va a ser muy bueno. Entonces, PNB
o PRO-PNB tiene valor diagnóstico y pronóstico de falla cardíaca. Pero no solo se eleva en falla cardíaca. Acuérdense que los péptidos natriuréticos, PNB, se elevan por aumento de la presión dentro de los ventrículos. Eso significa, entonces habrá otras causas que lo pueden elevar, pero por eso tenemos que tener un cuadro clínico compatible para darle valor, aunque por sí solo muy elevado significa falla cardíaca. Los valores normales dependen del laboratorio. Por ejemplo, en el Hospital del Norte, PNB es de 100. Pero habrá otros que tengan un poquito más arriba o más abajo. En radiografía, aquí vemos cardiomegalia, ¿verdad? Botón aórtico prominente, hipertensión venocapilar pulmonar. Cardiomegalia por un paciente con valvulopatías. ¿Qué puede precipitar la falla cardíaca? Sobre todo a veces lo vemos en algunos pacientes que llegan al hospital. Sufre un estrés psíquico o físico, pero tiene factores de riesgo y no se había dado cuenta que tenía falla cardíaca. Ese estaba en clase funcional 1 de la New York Heart Association. Y un estrés físico o psíquico desencadena el estrés. Desencadena la falla cardíaca. Es decir, nuevas cardiopatías, arritmias, o hay otras, por ejemplo, los beta bloqueadores. Como usamos mucho el metoprolol, hay que saberlo usar, son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Si yo le doy a una persona de 70 años, por alguna causa le doy metoprolol, o sea, se me ocurre para darle la presión arterial para bajarla. Y de repente empieza con daños de falla cardíaca. Ya tenía falla cardíaca, lo que pasa es que se agudizó el problema. Obviamente si hay arritmia, pues igual, se desencadena más rápido. Pero debemos de saber que estrés físico o psíquico puede desencadenar una falla cardíaca. Me ha tocado ver pacientes de 60, 70 años que llegan por un piocolecisto, lo meten a cirugía y al mes llega con datos francos de falla cardíaca. Y siempre dice, no, es que después que me operaron, me empecé a hinchar y puse así. Ya tenía falla cardíaca, nada más se desencadenó. Algo parecido con la diabetes. Ustedes han oído que dice, después de un estrés, de un susto, estrés físico o psíquico, se desencadena la diabetes. Pues no, ya era diabético y ni se cuenta se había dado. Habitualmente le preguntamos, ¿tiene familiares diabéticos? ¿Su mamá, su papá o hermanos? Siempre hay alguien diabético en su familia. Estrés físico y psíquico como causa desencadenante de falla cardíaca. O se agudiza un problema que ya tenga. Vamos a empezar con el tratamiento. Entonces, primero hacemos el diagnóstico. Lo estudiamos tórax, electro. Si podemos un ecocardiograma así, BNP, y sus laboratorios clásicos, VH química, electrolito, prueba de función hepática, etcétera, TSH, ¿verdad? Para ver si no tiene problemas de tiroides, sobre todo si tiende a la bradicardia. Y ya lo clasificamos de acuerdo a la acusación New York Heart Association, otros también la americana, pero cuando ya llega con nosotros, ya tiene síntomas, será entonces clase 3, A, B, será C o D. Y entonces, de acuerdo a esta clasificación, será el grupo de medicamentos que vamos a emplear. Pero vamos a ver ahorita que para que yo emplee un medicamento en cardiología, tengo que saber cuáles son sus efectos. ¿Y qué hace hemodinámicamente? Baja la presión, la sube, dilata las arteriolas, las coronarias, dilata las arteriolas o las vénulas, etcétera. ¿Qué hace, verdad? Para poder emplear. Fíjense bien que aquí la clasificación nos dice fracción de expulsión 90. ¿Por qué 40? Ya dije que
La fracción de expulsión es el mejor parámetro para valorar falla cardíaca. 40 o menos es francamente falla cardíaca, no hay duda. De 40 a 50 es probable o puede ser otra causa. De 50 hacia arriba hasta 60 es dudoso, hay que estudiarlo, puede tenerlo o no. Los medicamentos lo vamos a emplear, lo vamos a comentar nosotros, no como vienen en las guías de práctica, las guías americanas, las guías europeas, no. Vamos a estudiarlo inicialmente por grupo de medicamentos. Así vamos a estudiar las patologías cardiovasculares para fines didácticos. Bueno, intentar prevenir la evolución del deterioro, pues claro, disminuir el trabajo cardíaco, sí, de determinadas causas aumentar la contractilidad, prevenir la muerte súbita y en algunos hospitales identificar qué pacientes se pueden beneficiar con trasplante cardíaco. Y entonces tratar la causa, sí, todos los factores de riesgo cardiovascular. Diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, que deje de fumar, una dieta baja en grasa, etc. Reposo. El reposo es relativo. Si mi paciente está en clase funcional 1, que siga haciendo la actividad que él puede hacer. Si está en clase 4, aquel paciente que está sentado y empieza a comer y empieza con los síntomas, ese, aunque yo le diga que camine, no lo va a poder hacer. Entonces, de acuerdo a su capacidad funcional de cada paciente, no debemos decir no se mueva, al contrario, la actividad que pueda hacer, que está haciendo, que la siga haciendo. Todo obviamente sin exceso. Dieta con poca sal sí es recomendable. Grupo de medicamentos, fíjense, son 2, 4 y 5. Vamos a comentar el grupo de medicamentos. Y cuando empezamos a dar estos medicamentos, tenemos que empezar de arriba a abajo. Es decir, voy a pensar en falla cardíaca, primero dar IECAS o ARA2. Nunca los dos. IECAS o ARA2. Después pienso si le voy a dar un beta bloqueador, un diurético, le voy a dar un digitálico sí o no, y le voy a emplear vasodilatadores. Entonces decimos, grupo de medicamentos para falla cardíaca, IECAS o ARA2, beta bloqueadores, diuréticos, digitálicos, vasodilatadores. No lo vamos a ver como lo ven las guías. Las guías de cardiología nos ponen lo siguiente, nos ponen el nivel de evidencia. Medicamento A, B y C. ¿Qué significa el A? Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos, aleatorizados o metaanálisis. Este siempre se lo debe dar 100%. Hay evidencia que nos dicen que hay que emplearlo, y si no lo empleo debo saber por qué. Evidencia B. Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado de grandes estudios. C. Algunos consensos de opinión de expertos y algunos dicen que sí funciona. Bueno, pues probablemente es la evidencia. Y después sigue. Este es nivel de evidencia ABC. Clase de recomendación. Fíjense, hay clase 1, hay 2, y de la 2 tenemos 2, 2A, 2B y la clase 3. Vamos a empezar con la 3. Con la 3, todos los estudios muestran que este medicamento no lo debo de dar. Un ejemplo. Calcio antagonista en falla cardíaca con disfunción sistólica, no están indicados los calcio antagonistas en falla cardíaca. Es una clase 3, no darlo, no se recomienda. Clase 1, todos los expertos están de acuerdo que debo de darlo, y yo debo de preguntarme por qué no se lo di en este paciente, porque estaba indicado. 2A y así, 2, 2A en clase 1, 2, 2A y 2B. Y la clase D es no dar. Así están las evidencias. Nivel de evidencia y clase de recomendación. Por ejemplo, clase 1
Nivel de evidencia A, o B, o C. Igual, 2, 3, etcétera. El 1 habitualmente es A. Y ahí vemos cómo lo vamos a dar. Vamos a empezar con digitálicos. Entonces van a decir, doctor empezó por el penúltimo, sí, digitálico. ¿Por qué voy a empezar aquí y no arriba? Ahorita lo van a ver. Digoxina, también llamado glucósidos cardíacos. ¿Por qué empezamos con digoxina? Porque es el medicamento inotrópico más antiguo que conocemos. Y aunque su uso actualmente ha disminuido, en algunas ocasiones podemos emplearlo. Fíjense bien, el más antiguo y estamos dejando de usarlo. Cada vez es menos frecuente. Vamos a ver quiénes podemos dar. 2. Si yo voy a dar digitálicos, digoxina, las ámpulas en las tabletas y ámpulas en el comercio, solo hay digoxina, ámpula de 0.5 miligramos y tableta de 0.25 miligramos. No hay otra presentación. Debo de saberlo usar, si no, no meterme con la digoxina. ¿Dónde actúa? Interfiere con el ATPase o bomba sodio-potasio. Y por lo tanto aumenta la entrada de calcio a la célula, por lo tanto es inotrópico positivo. Incrementa la actividad vagal y disminuye la velocidad de conducción del nodo B. Y prolonga su periodo refractario, es decir, produce cronotrópico negativo. Entonces, la digoxina actúa a nivel del ATPase, bomba sodio-potasio, aumentando la entrada de sodio, y por un intercambiador sodio-calcio aumenta la entrada de calcio a la célula y por lo tanto es inotrópico positivo. Y el ATPase sodio-potasio, dependiente de bomba de potasio, pero al final de cuentas aumenta la entrada de calcio a la célula. Y aumenta el tono vagal, por lo tanto, sus dos efectos fundamentales de la digoxina son coronotrópicos negativos e inotrópicos positivos. Es un medicamento que tenemos que impregnar al paciente. Impregnarlo solo hay una manera. Ámpulas de 0.5 miligramos, una ámpula, y estoy hablando de un adulto. Una ámpula IV cada 8 horas por 3 dosis es suficiente para impregnarlo, es decir, 1.5 miligramos. Ya dije que la ámpula viene de 0.5. Su vida media es de 36 a 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy digoxina al paciente, se va a acumular la digoxina y se elimina por vía renal. Contraindicación entonces, no darlo en enfermedad renal crónica o aguda. 2, si doy digoxina, tengo que darlo nada más 5 veces a la semana y descansar 2. Las tabletas vienen de 0.25 miligramos. Impregnación rápida, una amplia de cada 8 horas por 3 dosis. Y posteriormente una tableta diaria, descanso 2 veces por semana. Aquí dice de lunes a viernes lo clásico, pero hay, por ejemplo, el cardiólogo que estaba antes en el norte decía, yo le doy a mis pacientes que descansen jueves y domingo. Si te entiende bien tu paciente, 2 veces por semana hay que suspenderlo. ¿Por qué? Porque su vida media es de 36 a 48 horas para que no se intoxique. Es la digoxina de 0.25 miligramos el que se emplea actualmente. Si se pasa de dosis, ¿qué sucede? O si se intoxica, vamos a suponer que se intoxique. Puede tener náuseas, vómito y diarrea, pero un dato clínico clásico de intoxicación digitálica es la visión amarillenta, lo que se llama fantopsias. Y cuando se usa mucho tiempo hay que tener en cuenta que puede dar ginecomastia galactórea. ¿Quiénes son los que se intoxican más con digoxina? 1. No está indicado en falla renal, enfermedad renal crónica o aguda. Entonces no hay que darlo porque se va a intoxicar.
Dos, si mi paciente le estoy dando la dosis habitual, una tableta 0.25 miligramos, pero le estoy dando diuréticos y no vigilo el potasio. Si llega a bajar el potasio, se va a intoxicar. Y dos, tres, hipoxia severa. Es decir, si tiene falla renal, enfermedad renal crónica aguda o enfermedad renal crónica o aguda, no dar, digitálico. Hipoxia severa, no. Es decir, aquellos pacientes que tengan EPOC, aunque tengan falla cardíaca, no se lo puedo dar. Y aquellos que estoy dando diuréticos, vigilar el potasio, porque si se baja, se intoxica. Entonces, nos da síntomas gastrointestinales y visión amarillenta. Pero eso no sería problema, ¿no? Que viera un poquito amarillo, etcétera. Sin embargo, produce arritmias cardíacas. Y lo que produce más frecuente son arritmias ventriculares, ritmo nodal, bloqueo AB. Y una arritmia que se presenta solo en aquellos pacientes que tienen intoxicación con digital es taquicardia auricular con bloqueo AB. Si yo doy digoxina a un paciente, el electro va a tener lo que se llama efecto digitálico. Esto que voy a hablar ahorita no significa intoxicación, efecto digitálico, que lo definimos como desnivel negativo de concavidad superior del ST, mal llamado cubeta digitálica. No significa intoxicación. Ustedes ven aquí un QRS y un desnivel negativo de concavidad superior. Esto es lo que clásicamente se conoce como cubeta digitálica. Y hay otros autores que prefieren llamarle mejor desnivel negativo de concavidad superior. Obviamente del ST. Pero este es efecto. Significa que está tomando digital, pero tiene ritmo nodal, no tiene P. Y si tiene ritmo nodal, pues está intoxicado por el ritmo nodal. Otra. Aquí vemos ritmo nodal y vemos extrasístoles ventriculares, pero eso nos recuerda desnivel negativo de concavidad superior, efecto digitálico. Eso significa que está tomando digital, pero está intoxicado porque tiene ritmo nodal y extrasístoles ventriculares. Después de cada latido del nodo AB, nodal, extrasístoles, nodal, extrasístoles. Son extrasístoles diseminadas, quiere decir un latido normal, una extrasístole ventricular. Estos son los electros que hemos visto nosotros en los pacientes con intoxicación digitálica. Actualmente ya no los vemos. Es muy raro encontrar un paciente, pocos, es raro encontrar un paciente que esté tomando digital. Ya no es tan común como anteriormente. Por lo tanto, en los últimos años ya no he visto intoxicación digitálica. ¿Por qué? Porque se emplea menos. A veces la empleamos en urgencias, sí. Ahorita voy a explicar cuándo. Entonces, no darlo en enfermedad renal crónica, ni hipoxia grave, y vigilar el potasio, porque si eso baja, se intoxica. Nunca darlo en enfermedad renal crónica. Obviamente, para darle digital a un paciente tengo que saber su laboratorio. Algunos medicamentos elevan el efecto de la digital y otras la disminuyen. Entonces, hay que saber emplear el digital. ¿Cuál es el inconveniente de la digital? Actualmente ya no se pueden hacer estos estudios que se hicieron. Ustedes ven aquí. Esa literatura es vieja. 93. Actualmente, cualquier medicamento que se esté probando, no puedo probarlo directamente el medicamento nuevo con placebo. Tengo que darle todo lo que hay en la actualidad más el medicamento nuevo. Sí, no puedo dejarlo nada más con placebo. Entonces, en esta época sí se podría. ¿Qué se vio? Que les tomaban la digoxina, mejoraba su capacidad funcional, es decir, los síntomas mejoraban en relación al placebo.
Pero la mortalidad global, se morían iguales los que tomaban digoxina que los que no toman digoxina. Por lo tanto, decimos que los digitálicos mejoran la capacidad funcional, pero no la sobrevida. Es decir, la mortalidad es igual. Pero alguien puede decir, bueno, se lo voy a dar porque mejora la calidad de vida, sí. Por eso es que la digital, esto es fundamental, porque la digital es uno de los medicamentos que cada vez lo empleamos menos, pero tiene una indicación precisa. ¿Cuál es? Cuando hay falla cardíaca con fibrilación auricular rápida. Si encuentro un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva venosa, taquicardia, cardiomegalia, galope, frecuencia alta, fibrilación auricular, ese paciente, aparte de los otros medicamentos, se beneficia con digoxina. Otro ejemplo, si encuentro un paciente con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, pero no tiene FA, ¿se lo podría dar o no? Actualmente no se lo damos, aunque alguien se lo puede dar. Ese sería una situación ya muy específica, pero no es indicación precisa. Insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular es su indicación precisa. Mejora la calidad de vida, sí, pero no la sobrevida. De aquí surge que todos los medicamentos que se estudian en cardiología siempre se estudian esos dos aspectos. Mejora la calidad de vida, sí. Mejora la sobrevida, sí. Es el mejor. Mejora nada más los síntomas, pero no la sobrevida. Voy a darle algún otro medicamento mejor, ¿verdad? Que viva más y que mejore los síntomas. Y ese es el hecho de la digoxina. Si alguien quiere dar digoxina, tiene que leerlo varias veces y después darlo. Indicación precisa actual. Insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, sobre todo aquel que tenga cardiomegalia. Insuficiencia cardíaca congestiva venosa, con FA. A veces tenemos FA que muy rapidísimas, que no suceden con nada. Solo FA sin falla cardíaca. ¿Le podemos dar digoxina? Sí. Hay que impregnarlo. Una ámpula cada 8 horas y habitualmente controlamos la taquicardia 24 horas después. Si ustedes a las 8 horas usando digoxina quieren que baje la frecuencia cardíaca, no va a bajar. Dice, voy a poner otra ámpula ahorita. No. ¿Quieres que baje? Hay otro grupo de medicamentos para bajar la frecuencia rápido. FA sola no se considera una indicación precisa de digoxina, aunque es un medicamento de segunda o tercera elección que podemos emplear cuando los demás no han sido efectivos. Pero no es la primera. Yo diría que es una de las últimas. ¿Algún comentario o pregunta sobre falla cardíaca? Mañana continuaremos con el tratamiento. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. hasta mañana. Gracias, doctor.